Bueno, buenos días para todos. Un gusto volverlos a saludar. Aquí estaba cuadrando la presentación, no los vi a todos, pero bueno, un saludo muy especial para todos. Bueno, en el día de hoy vamos digamos, dando continuidad a todos estos temas de webinars que venimos haciendo en la región, coordinado pues con Ramiro y en línea con algunos temas, pues hoy vamos a tratar un tema que hemos denominado ciberseguridad, digamos, y que lo vamos a abordar desde dos perspectivas. La primera de ellas es, digamos, internamente para cada una de nuestras firmas, cómo debemos o cómo debería estar implantado esto dentro de ISQM1. También, pues, cómo debemos garantizar nosotros internamente esto. Y luego, cómo lo debemos incluir o unir a todo el proceso de planificación en nuestros clientes. Y fruto de ello y de la asistencia a algunos conversatorios o webinars que hemos tenido con la internacional y digamos en algunos otros foros, vimos también cómo podemos, luego de asegurarnos internamente, asegurarlo en nuestras planeaciones de auditoría, quizá convertirlo en una línea de negocio también. Entonces, digamos que pues la parte inicial la voy a dar yo, pues digamos como la parte de contexto, pero ya cuando entremos a hablar de los temas técnicos, pues nos va a ayudar Luisa Fernanda. Luisa Fernanda es nuestra ingeniera de sistemas de cabecera en Colombia y pues digamos que es la dura en el tema, ¿no? Yo claramente hago, como les digo, la introducción y la contextualización, pero ya pues los temas puntuales técnicos los estarán a cargo de Luisa. Bien, entonces en pantalla tenemos un poco la agenda de la presentación del día de hoy. Inicialmente contextualizaremos un poco acerca de algunas noticias de ciberataques en el tiempo reciente. Obviamente, pues, digamos, conocemos muchos de atrás, pero pues, digamos, para traer un poco el contexto, lo traemos ya un poquito más actualizado, extraído pues de la web. Luego ya entonces entramos a mirar todo lo que es la ciberseguridad de la organización y el control desde los procesos de auditoría, lo que debemos tener en cuenta allí. Y como les mencionaba, pues al final y luego de interactuar un poco con algunos de estos temas, pues también vemos que este tema de ciberseguridad también puede ser una línea de negocio. Entonces denominamos la ciberseguridad como servicio, como una tercerización de los servicios de ciberseguridad para la organización. Bien, entonces lo primero pues es traer a colación un poco estos ciberataques en Latinoamérica, cuál es el blanco, cuál es el objetivo, qué es lo que más se presenta. Entonces, digamos que tenemos en América Latina que es un blanco de 38 intentos de ataques cibernéticos por segundo. Ahorita, si no me sale a mí, te voy a pedir, Luisa, que me ayudes porque teníamos ahí como un tema con el link. Tenemos un mapita interactivo. Sí, sí. Hola. ¿Necesitas que veamos algo? Ah, ok, un micrófono abierto, bien. Entonces tenemos un mapita que es bastante interactivo y muy interesante para que veamos este tema, pero digamos que solamente pues a nivel Buen día, perdón, mil disculpas. Porfa, sí. Cerremos micrófonos, gracias. Entonces, esta es una fuente del 20 de noviembre de 2023 y aquí en enero de este año pues nos decían que ahora con todo el tema de inteligencia artificial pues hay unos nuevos riesgos con un alcance que aún no se mide. En el campo es que la inteligencia artificial... Dios. Fíjate que ya ves, ay, qué pendientes que tengo. Ayúdanos con tu Me habló micrófono, ayer. por... Gracias. Entonces, les estaba mencionando que con el tema de la inteligencia artificial,
pues obviamente que se establecen nuevos retos para todos los sistemas de ciberseguridad en las organizaciones y digamos que pues se está trabajando pues como en con ese nuevo foco. Ay, perdón, el mapita a ver si me carga por acá, pero creo que me tocará hacer aquí una cosita primero. Y es dejar de compartir acá, volver a compartir. Y luego les muestro aquí. Entonces, resulta que tenemos aquí, este mapa es un mapa en tiempo real. Sí lo están viendo, ¿verdad? Una pantalla que dice Kaspersky. Brenda, si quiere, entre por acá. ¿Me pueden confirmar si están viendo el mapa, porfa? Sí, Lucenia. sí lo estamos viendo. Sí, señor. Gracias. Sí, lo Sí, vemos, se sí lo ve. vemos. Vale, súper. Sí, lo veo. Entonces, miren que, digamos, aquí está todas estas lineecitas que se ven, pues obviamente aquí estamos en la TAM. Entonces, todas estas lineecitas que se ven son ciberataques que se están produciendo en este momento. Y las fuentecitas que salen con circulitos es de donde se están generando. Por aquí, al lado derecho de ustedes, pues está California, por aquí está la Florida. Y a donde llegan las líneas es, digamos, donde están siendo blanco, pues, de los ciberataques en este momento. Entonces, digamos que allí nos podemos dar cuenta, pues, de la cantidad de ciberataques que se producen momento a momento. Si nos vamos para Europa, pues, el mapa es un poco más complejo. Y ven, pues, la generación de todos los ciberataques en toda la parte rusa, en toda la parte asiática, inclusive en la parte alta de Europa. Y pues bueno, todos los blancos dirigidos pues hacia los lugares en donde mayor Sí, básicamente es vulnerabilidad. Londres, Francia y después América Latina es Y es, Brasil y Uruguay Quiero que miren ese y Buenos foquito como Aires. verdecito, Fabián, en Ucrania. está Ese aquí, que está saliendo, ese. Este es un este, ataque masivo que muy posiblemente se está haciendo con inteligencia artificial, precisamente por la cantidad de ataques que se están llevando a cabo en ese momento que están saliendo de esas linecitas. Esos que se ven así como unos y aquí en focos. China hay otro, mira. ¿De dónde es eso? En China, sí. Ven, entonces es una cosa increíble que cuando uno se pone, bueno, es un tema serio. Entonces, bueno, listo, se fue el mapita interactivo. Y seguimos con nuestra presentación. Bueno, muy bien, entonces seguimos. Resulta que Brasil, pues como lo estábamos viendo en nuestro mapita, encabeza la lista del ranking de países atacados. Más o menos entre noviembre del 2020 y el 2022 se registraron al menos 13 ataques cibernéticos en contra de los tribunales judiciales. Y uno de los más importantes fue el del Tribunal Federal de la ciudad de Sao Paulo en 2022, lo que en ese momento llegó a suspender los plazos en caso de primer grado y a ordenar trabajo en casa porque tuvieron que suspender todo el tema digamos, del trabajo que venían desarrollando a través de sus sistemas de información. México, pues, es el segundo en la lista de países más atacados. Digamos que hasta agosto del año anterior hubo 4 instituciones financieras que reportaban incidentes cibernéticos. Esto pues fue confirmado por el Banco Central de México, con unas afectaciones económicas ocasionadas por ello, que más o menos subieron a los 67 millones de pesos mexicanos. Y 3 de estos incidentes fueron sufridos por instituciones bancarias y uno por la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de la Caja Popular Mexicana Venezuela. Pues digamos que en febrero de este año Digitel, que es una compañía de más de 24 años de trayectoria, tuvo una incidencia que perturbó la normalidad de los servicios de telefonía y navegación y que los llevó a mantener bloqueados de manera preventiva los sistemas de información que soportan, digamos, los canales de atención, la posibilidad de cargar saldo en las cuentas de teléfono móvil, etc. En Chile, en el año pasado, en los primeros 9 meses,
se reportaron más de 700.000 ciberataques, presentando un alza del 84% del secuestro de datos en relación con el año anterior, y un tercio de los hackeos pues venían procedente de China. Como vimos ahorita en nuestro mapita, pues es uno de los sitios en donde más se generan este tipo de intromisiones. Los sectores económicos que fueron más afectados en Chile pues fueron el sistema bancario, el sistema financiero, y pues también atacaron pues digamos algunas páginas de gobierno y de salud. En Ecuador pues también sufrió un ciberataque la Dirección Metropolitana de Informática. Entre el 15 y el 20% de la información del sistema pues fue afectada. El registro de la propiedad, la Agencia Metropolitana de Control, la Agencia de Tránsito, la Secretaría de Movilidad. Digamos que el ciberataque fue contenido en tiempo, sin embargo, los servidores para los trámites que realizaban pues, los ciudadanos tuvieron que ser desconectados por varios días para realizar pues, todo lo que es la desinfección del sistema. Se paralizó pues, todo el tema de recolección de impuestos mientras esto estaba apagado y el sistema de citas. Costa Rica pues también digamos que fue blanco en abril del 2022 cuando un grupo ruso atacó pues simultáneamente 30 organismos e instituciones, entre ellos el Seguro Social, el Ministerio de Trabajo, la institución más afectada pues fue el Ministerio de Hacienda, en donde los atacantes secuestraron los datos de las declaraciones de impuestos del país. También pues digamos hubo otros afectados digamos colateralmente como el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Caja Costarricense de Seguridad. En Colombia pues también fuimos blanco en la Fiscalía General de la Nación, se afectaron los registros de procesos fiscales, EPM, que es una de las empresas más importantes del país, o de grupos económicos del país, también se afectó el tema de su facturación, SECOP2, que es todo el sistema informático de registro de contratación pública, también fue blanco de estos ataques, con una afectación pues en el acceso a la plataforma, congelación de procesos de contratación que deben ser, digamos, postergados mientras se solucionaban los temas. Una EPS, que es una aseguradora de salud muy grande, pues también le secuestraron su base de datos de usuarios, historias clínicas. El INVIMA, que es una entidad estatal, que es la que da los vistos buenos y aprobación para la utilización de medicamentos y alimentos en Colombia, pues también fue blanco por un largo tiempo de ataques, y pues hubo una afectación en todo lo que fue la importación de medicamentos vitales que no estuvieron disponibles porque no había cómo, digamos, emitir este tipo de autorizaciones. Y Caracol, que también Caracol es un canal de comunicación nacional muy importante, y pues su red, digamos que en YouTube fueron atacados. Vemos ahí un trino del ministro de Comunicación, que fue ahora en el 19 de marzo, donde nos dice pues que como ministro está al frente del ciberataque a uno de los hospitales de Caldas, uno de los más importantes, el CES, que fue víctima de un ataque de ransomware que afectó el 100% de su infraestructura, dejando 2 servidores físicos y 10 virtuales comprometidos. Entonces, pues, digamos, desde el ministerio estuvieron tratando, pues, de colaborar para poder recuperar toda la información y volver a prestar los servicios con normalidad. Y en Argentina, pues, el Senado fue víctima de un ataque el 12 de enero del 2022. Se publicó un montón de información, aproximadamente 30.000 archivos en los que aparecían números de identificación, fotocopias de documentos, licencias de conducción, otros datos importantes de trámite del Congreso, también había información de antecedentes penales, correos, fotos personales, etc. Y digamos ya Argentina. sí, digamos como ya para finalizar, pues también hubo el año pasado un ataque a una entidad puntual que fue IFX Networks, que funciona en 17, o bueno, el ataque afectó a 17 países en Latinoamérica. IFX es una empresa de tecnología en nube que ofrece soluciones de Internet, dedicada a nube, seguridad, servicios profesionales, respaldo para aplicaciones, y fue blanco del ataque cibernético, afectó la operatividad de sus servicios en 17 países en Latinoamérica, 762 empresas entre públicas y privadas. Varios de nuestros clientes en Colombia estuvieron afectados por ese ataque. 55 millones de datos afectados y la afectación de los portales web
de su almacenamiento en nube, las copias de seguridad, los accesos a sistemas de información y bases de datos. Y pues digamos que todo esto genera una afectación de los datos personales que al final del día son publicados en la dark web, que ya ahorita digamos que hablaremos un poco de ya estos temas puntuales. ¿Cuál es cuál es el objetivo principal de todos estos temas de ciberataques y bueno, por qué se presenta todo esto? Pues uno de los principales aspectos es el conocido como el ransomware o secuestro de datos. Y esto, pues, como lo vimos, tiene una afectación empresarial importante, no solamente digamos, económicamente o financieramente, porque pues muchas veces, como lo vimos, dejan de facturar, dejan de prestar servicios, no pueden vender sus servicios, no pueden vender bienes, sino que también a veces terminan pagando extorsiones para poder recuperar su información, sino que también genera una afectación reputacional. ¿Por qué? Pues porque evidentemente al ser, digamos, blanco de un ataque de estos hackeadores o estos secuestradores de datos, pues digamos que deja a entrever que no tiene unos buenos procesos y procedimientos de seguridad de la información y pues genera, pues digamos, como uno de estos temas hacia afuera. El objetivo del ransomware, pues básicamente es obtener beneficio económico para el atacante. Digamos, al final del día, ese es su objetivo final, pues. El rescate generalmente es cobrado a través de criptomonedas virtuales, que ya también pues las conocemos, pues porque obviamente no son rastreables, entonces es uno de los mayores, digamos, fuentes de ingreso de estas criptomonedas. Y pues digamos que el ransomware inicia generalmente como un malware en un equipo de cómputo, digamos que a través de un enlace que nos envían, a través de estos correos fake que nos envían con archivos que debemos descargar, de pronto en alguna página web que damos clic en donde no es, y con ese solo clic pues ya se descarga un malware que se aloja en el equipo de cómputo o inclusive en nuestro celular, y pues que no es tan fácil de detectar por los antivirus, ¿ya? Entonces, porque pues digamos muchos de estos hoy por hoy ya están generados con inteligencia artificial. Entonces, luego de que ya este malware se instala dentro de nuestro sistema, pues empieza un proceso de espionaje, está toda la red para detectar pues dónde están las vulnerabilidades y entonces empieza a entrar ya a través de ese computador, empieza a entrar a la red de la empresa, a mirar todo dónde puede atacar las copias de seguridad, dónde puede atacar el sistema de información, si hay un data center físico, a ver si de pronto es vulnerable, también lo ataca, luego se va a la nube y también revisa si lo puede hacer. Entonces digamos que estos malware hacen un análisis de toda la infraestructura tecnológica para determinar si existe, digamos, alguna información que sea valiosa para ellos en su negocio oscuro y poder, digamos, secuestrarlo, pedir extorsión por un lado, pero por el otro lado también venderlo. Digamos que pues obviamente esto es un tipo de delincuencia. ¿Y qué sucede? Pues digamos, ya cuando el ataque se consolida y digamos hay un secuestro de información. Pues uno, pues evidentemente se paga un rescate de la información, pero sin embargo eso no garantiza que los datos que han sido secuestrados o que han sido tomados ilegalmente por ellos y que a pesar de que se haya pagado un rescate, pues no sean vendidos en la dark web. Entonces, pues digamos, uno es pagar, el otro es como lo veíamos ahora en la reseña de los ciberataques en la TAM, pues apagar los servidores y servicios para aislar al atacante y pues ahí entonces ya toca llamar a un experto en el tema para ver cómo se puede medio solventar el tema. ¿Qué es la dark web? Pues básicamente es una web oscura que se necesita navegar con unas herramientas especiales en donde la información no está indexada como sucede con la normal que nosotros utilizamos. Y pues digamos se tienen buscadores para encontrar la información específica que uno quiere y generalmente pues está asociada a información específica que los delincuentes pues generalmente establecen pues que es de importancia o de negocio para ellos. Entonces pues a través de esa dark web
pues se vende, se comercia con toda esa información que se secuestra para hacer fraudes de identidad, para hacer extorsión, para hacer spam y phishing, y pues la más, digamos, entre comillas, sana de todas, que es la publicidad dirigida, es donde se compran, donde se comercializan todo este tipo de bases de datos robadas. Bien, entonces ahora el segundo punto era que les mencionaba en la agenda, la ciberseguridad en la organización y el control desde los procesos de auditoría. Entonces, bueno, no, aquí ya, yo le voy a interrumpir a Luis ahora, pero entonces ya, aquí más bien que arranque Luisa, que es la parte ya como técnica del tema. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a empezar entonces esta parte que es técnica, pero no es de desconocimiento para todas las organizaciones y sobre todo, digamos, para nosotros las firmas. ¿Qué es la ciberseguridad? Sé que hemos escuchado el término, pero necesitamos conocerlo a fondo para poder entender de aquí en adelante todo lo que vamos a hablar. La ciberseguridad es este conjunto de procedimientos y herramientas que implementamos para poder proteger la información generada y procesada a través de todos los equipos de cómputo, de las redes, de los servidores, de los equipos móviles, de todos los sistemas electrónicos que usamos para generar la información que laboralmente trabajamos, digamos, día a día. Cuando hablamos de ciberseguridad, hay un marco más grande que es la seguridad de la información, o sea, es el foco o es el objetivo al que nosotros tenemos que llegar y es asegurar la triada del CID que se genera por medio de estos tres pilares que vemos en pantalla, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Yo creo que nada más el título me indica de qué estaríamos hablando, ¿cierto? La confidencialidad es simplemente proteger el dato de personas no autorizadas. La integridad es que esa información cuente con restricciones para la manipulación de personas no autorizadas y la disponibilidad pues garantiza que los sistemas y los datos se encuentren disponibles siempre que los necesitemos. Siguiente, Fabián. Cuando hablamos de ciberseguridad en la organización, como decía Fabián al inicio de la presentación, estos son unos temas que tenemos que tomar tanto dentro de las firmas, o sea, tanto en todas nuestras sedes de Nexia, como lo que nosotros debemos revisar en nuestros clientes. ¿Cuál es el objetivo de la ciberseguridad en la organización? Es proteger el activo de información contra las amenazas cibernéticas. ¿Qué es el activo de información? El activo es ese producto de todas las actividades diarias que nosotros ejecutamos y que se ven reflejadas siempre en ¿qué? En un archivo digital. ¿En dónde va a estar almacenado? En un equipo, en un servidor, en la nube, en nuestro equipo personal, ¿sí? Donde lo tengamos dentro de nuestras funciones. Pero el activo de información vamos a hacer referencia a ese producto de la actividad. ¿Cómo lo vamos a proteger? Pues debe existir siempre un compromiso de la organización en donde siempre los directivos y la alta gerencia debemos recibir como el apoyo de toda esta parte para poder promover las buenas prácticas en materia de la seguridad de la información. Es muy importante hacer siempre un análisis de impacto del negocio, determinar siempre por medio de matrices de riesgos a qué nos estamos enfrentando y cuáles son las principales incidencias o máximas incidencias que podamos tener dentro de la organización para poder empezar a proteger nuestro activo. Controles de seguridad de la información, pues entonces debemos implementar estrategias que nos permitan mitigar todos esos riesgos. Y cuando hablamos de mitigar ataques, hablamos de esa aplicación de los controles y el manejo de cultura. Es súper importante la cultura en los funcionarios o colaboradores de nuestra organización. Si todos están enterados, básicamente, digamos, de qué puede hacer un ransomware, como lo explicó ahora Fabián, de cómo se puede producir un ataque por medio de un correo electrónico, por medio de un mensaje de texto, qué debemos hacer cuando tenemos ese tipo de ataques para que no caigan en una incidencia. Eso hace parte de toda la cultura de ciberseguridad y seguridad de la información dentro de la organización. Y finalmente, y no porque sea al final, sino es el punto de pronto más importante, es fomentar las políticas y planes. Las políticas son las directrices y los lineamientos que nos permiten definir las responsabilidades de los usuarios y los procedimientos que se deben seguir por parte de cada uno de nosotros dentro de nuestros departamentos en la organización. Hay unas ventajas, digamos, en frente a esto, es que podemos trabajar algunos marcos que se tienen a nivel internacional. Ya los vamos a ver más adelante.
¿Cuáles son las ventajas de llevar siempre muy buenas prácticas? Que estamos protegiendo los activos, ¿sí? Tanto el activo físico como el activo de información, pero siempre el primordial es el de información. ¿Por qué? Porque el activo físico lo podemos tener protegido por medio de una póliza. Se daña un equipo, listo, tenemos cómo reemplazarlo, pero la información no. La información se pierde y pues perdemos el gran valor que nosotros tenemos en estos casos. Generar muy buenas prácticas en cuanto a los temas de seguridad de la información y ciberseguridad, pues me da como resultado la prevención de los ataques. La estandarización con marcos, como se los decía ahora, confianza y reputación de la empresa. Nosotros vemos que cuando se genera una noticia de un ataque cibernético en donde se pierde la disponibilidad de la información y cuando se ve la amenaza del dato personal publicado en una web ilícita, pues sabemos que hay una reputación que recae sobre esa empresa o sobre esa organización. Y muy importante, pues todo esto de dar continuidad al negocio, es que si bien que tengamos todos los controles implementados, no nos da un 100% de seguridad que estemos alejados de un ataque, de una materialización de un riesgo. Cuando esto ocurre, nosotros debemos estar preparados en cuanto a la continuidad del negocio, en cómo vamos a seguir frente a esto que está pasando. Si no tenemos la disponibilidad en este momento de la información, entonces, ¿cómo la vamos a suplir de otra manera para que podamos continuar en la labor? Y obviamente, pues después de que ocurre todo esto, revisar toda nuestra información y mirar cómo vamos a mejorar los controles que ya teníamos establecidos. Siguiente, Fabián. Dentro de todo, digamos, esta experiencia que se ha tenido en la parte de auditorías a los departamentos de TI, a los procesos que se generan dentro de las organizaciones que son transversales a las tecnologías, yo he detectado las siguientes características muy principales en todas estas organizaciones, que no se encuentra con departamentos de TI, en algunas áreas de pronto en algunas organizaciones porque de pronto son muy pequeñas, como nos ocurre en algunos clientes de Colombia, son muy pequeños, son oficinas de 1 o 2 funcionarios y que ellos consideran que no necesitan un departamento de TI. Sin embargo, en la auditoría se les da la importancia, al menos no que tengan un profesional, pero que sí estén muy bien asesorados, porque ellos lo que tienen principalmente es que su soporte técnico para sus equipos de cómputo lo tiene tercerizado, pero se olvidan de unas partes muy importantes y es tener esa consultoría o ese manejo de un profesional de la seguridad de la información. Desconocimiento en el tema se presenta frecuentemente porque precisamente hay una falencia en profesionales en seguridad de la información a nivel, en este momento pues a nivel de, llamémoslo que de manera en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es un tema que ha evolucionado desde hace muy poco, entonces se conoce mucho el tema de seguridad de la información desde la parte de infraestructura física, más no desde la parte de gestión de los procesos. Hay falta de profesionales capacitados, como se los venía mencionando. Encontramos infraestructuras débiles, infraestructuras de tecnologías muy débiles, en donde pues precisamente por el conocimiento sabemos que debemos tener una protección de seguridad perimetral física, pero no sabemos cómo manejarla. Tenemos sistemas de información obsoletos, porque precisamente, digamos, la capacidad financiera de la entidad no da para comprar un nuevo software, entonces se nos queda obsoleto. Esto nos genera unos riesgos de seguridad frente a parches y actualizaciones en los sistemas. Encontramos hardware obsoleto, precisamente también pues, como a veces por esa incapacidad financiera de adquisición en las entidades, ya sea por un medio de el alquiler de equipos o compra de equipos propios, pero se encuentran esas falencias. Configuraciones incorrectas en elementos de seguridad es muy habitual que se vea, precisamente por una parte por desconocimiento y en otra parte porque no hay, o de pronto los dispositivos que se encuentran en ese momento no tienen un alcance suficiente para las amenazas que se tienen hoy en día. Hay algo muy recurrente y es la ausencia de copias de seguridad redundantes. Tenemos copias de seguridad, las podemos encontrar, pero resulta que la mayoría de los casos las vamos a encontrar físicas en el equipo de cómputo y no con una copia adicional. Bueno, seguimos acá con una parte muy importante y es la que nos lleva a sensibilizarnos en ese tema de la ciberseguridad.
y de la seguridad de la información es ese avance en la transformación digital y las nuevas tecnologías emergentes que se han llevado a partir de la pandemia. Yo por eso les hago este dibujo o diseño que tengo acá. Es que antes del COVID, ¿cierto? Nosotros teníamos el uso del internet habitual, correos, usábamos una nube que por ejemplo podría ser un Dropbox, otro tipo de nube que pudiéramos pagar nosotros o que fuera del mismo correo electrónico. El uso de los sistemas de información, tanto locales como en la nube, pues era normal en ese momento. Tener un acceso web a un sistema de información, pues estaba bien. Pero cuando llega el COVID, nos encontramos con una brecha. Entonces, ¿qué encontramos después del COVID? Que empezamos a trabajar desde casa, empezamos un trabajo colaborativo de utilizar al 100% la nube. Nuestras reuniones se empezaron a llevar virtuales. Todo este avance tecnológico nos lleva a unas tecnologías emergentes que hoy en día conocemos muy de la mano. Fabián ya las tocó ahora, y es que estamos hablando ya de criptomonedas, estamos hablando de blockchain para proteger todas esas transiciones que se hacen con esas criptomonedas. Estamos hablando de robotización de todos los procesos, estamos hablando de inteligencia artificial ya en todo, no es solamente un aplicativo que encontramos en internet que nos ayuda, sino que ya encontramos inteligencia artificial en los ataques, en sistemas de información, en los mismos antivirus. Y hay algo muy importante, y es la Big Data, que es precisamente por todo este cambio generacional que llevamos y toda la información que se está generando, nos lleva a que la información, o sea, tenemos volúmenes de información que tenemos que hacer con ellos, ¿qué? Un análisis de esa data y una minería de datos. Listo, siguiente. Ahí retomo yo nuevamente. Entonces digamos que ya con este contexto que nos complementa Luisa en materia, digamos, ya un poco más técnica, pues digamos que retomamos un poco enfocados en el tema de la auditoría y el enfoque riesgos, cómo se relaciona este tema de seguridad de la información con esta parte. Entonces yo les decía que veamos más o menos cómo enfocarlo en 3 puntos. El primero es, digamos, internamente en nuestra firma, debe ser uno de los objetivos establecidos, por ejemplo, a la luz de ISQM1, ¿cierto? Garantizar la seguridad de la información de la firma en concreto. 2, pues también incluirlo dentro de los análisis de riesgos que se hacen a los clientes, hacia los clientes. Uno de ellos no solamente, digamos, no solamente los riesgos pues financieros y demás generalmente, sino que todo lo que es el sistema de información que genera o que sirve para procesar y emitir la información financiera. Y tengo un ruido, no sé si alguien dejó el micrófono abierto quizá, gracias. Y tercero, pues ya, pues de cara, digamos, a la auditoría como tal. Entonces, como estamos hablando de un enfoque en riesgos, pues evidentemente tenemos que hablar del modelo COSO, ERM, que nos ayuda a gestionar el riesgo y a fortalecer el control interno en las organizaciones. Y para eso, digamos que, pues digamos, inicialmente, pues si no tenemos un ingeniero de sistemas a la mano para que nos ayude a, digamos, cómo identificar este tipo de riesgos, pues con estos elementos que hemos expuesto acá podemos, digamos, desde nuestra parte contable, desde nuestro conocimiento general, pues podemos enfocar un poco lo que deberíamos identificar al inicio de nuestra auditoría en la fase de planificación, aplicando pues toda la sección de las normas de auditoría y de aseguramiento. Y si no, pues a través de un profesional, digamos, en este caso como Luisa, a través de una auditoría de tecnología e información, como apoyo a la auditoría externa que llevamos a cabo. Específicamente hablando de la NIA 315, cuando mencionamos allí el tema de complejidad del ambiente de tecnología de la información. Entonces allí incluimos un mapeo de riesgos en donde hablamos de los sistemas de información de gestión, el contable, el financiero, todo lo que es el core del negocio, porque por ejemplo ahora Luis hablaba de las empresas pequeñas que tienen 2 o 3 computadores, que no son más, pero por ejemplo en Nexia tenemos una organización que es BASC, y efectivamente son oficinas de 2 o 3 personas, pero manejan una base de datos de 400, 500 empresas asociadas con nombre, correo, celular, bueno, sus bases de datos de sus afiliados son enormes. Entonces, y digamos, ahí en ese caso, el core del negocio es esa base de datos de sus afiliados.
porque pues a través de ellos se mueven. Entonces, a veces no importa tanto el tamaño de la organización, sino el tamaño de la información que puede ser vendible en el mercado legal. Otro tema es la interoperabilidad entre los sistemas de información, las operaciones que se resuelven por fuera de los sistemas de información, la existencia de departamentos de tecnología y una estructura adecuada de los mismos, la adecuada comunicación entre el área contable, financiera y el departamento de tecnología, y pues claramente lo que es una asignación de presupuestos serían como estos amarrados a los que mencionaba Luis anteriormente, pues son como una línea que nos da para poder identificar adecuadamente en la fase de planeación estos riesgos que pueden asociar en nuestros clientes, pero también mirándolo con un espejo en nuestra firma y, como les digo, amarrándolo a los objetivos de calidad de la ISQM. Listo, Luis. Bueno, retomando entonces un poco con lo que dice Fabián y las actividades que se llevan a cabo en cuanto a la auditoría de TI, yo reviso, digamos, o se revisa siempre con un marco en seguridad de la información. Esa seguridad de la información se lleva también todo lo que tiene que ver con seguridad digital y ciberseguridad. ¿Por qué? Porque si bien estamos conectados todo el tiempo a una web, estamos conectados a internet, nuestra información fluye, o sea, tiene un flujo recurrente por el medio tecnológico del internet. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que debemos revisar? Siempre vamos a tener un marco normativo para la revisión de varios procesos. Por ejemplo, tomamos siempre la normatividad enfocada con COVID y TIL y la ISO 27000, que son todos esos procesos de gestión de la TI, ¿cierto? Si hay clientes en donde nosotros vemos que tienen una mesa de servicio consolidada, revisamos que con la ISO 27000 toda esa gestión del servicio por medio de las plataformas, que se lleve siempre de la mejor manera para la mejor gestión y obviamente enfocado en la gestión de riesgos. Luego miramos también ISO 27000 y la NIST, que son los marcos enfocados, la ISO 27000 en seguridad de la información y la NIST es el de ciberseguridad. Entonces ahí vamos también, son marcos que están enfocados en riesgos de seguridad también. Luego llevamos revisiones con la ISO 31000 y con la ISO 27005, que son marcos de gestión de riesgos. La ISO 31000 es el de riesgos a manera general, pero la ISO 27005, que hace parte de la familia de la ISO 27000 de seguridad de la información, esta 27005 es solo para riesgos de TI, entonces está muy enfocado en esta parte. Y finalmente, pues entonces llevamos con MyHerit, que es toda la parte de gestión de riesgos de TI. Cuando nos encontramos con clientes que son del sector gobierno, ellos tienen unos marcos que los rigen y unas políticas y unos lineamientos que no están por fuera de nuestra revisión. Debemos siempre revisar que ellos cumplan con esos requerimientos normativos desde sus gobiernos y obviamente cumplir pues con los marcos normativos ya de gestión de los procesos de TI. ¿Qué revisamos entonces en cuanto a seguridad de la información? Estos son algunos de los que, digamos, en mi caso yo reviso. Todos los procesos de gobierno de TI, que nuestro líder de TI, coordinador, jefe, esa persona que está a cargo de TI, lleve a cargo muy bien esos procesos en el marco de COVID y TIL y de la ISO 20000, que todo esté documentado, que se lleve a cabo, que esté actualizado. Damos también todo, como les decía ahora, el cumplimiento normativo que sea aplicable, porque recuerden que dentro del sector gobierno encontramos la clasificación de cada una de las entidades de acuerdo al sector al que se encuentren. Entonces hay marcos que lo rigen y marcos que no. Revisamos muy bien la gestión de proyectos porque la gestión de proyectos está de la mano o está amarrada con la parte financiera de la entidad, ¿sí? Porque se generan unos rubros hacia el interior de unos proyectos en donde empezamos a revisar cómo se están llevando a cabo los proyectos, con quién se están realizando, si son tercerizados, entonces se revisa todo esto. En cuanto a sistemas de información, revisamos, como decía Fabián anteriormente,
La interoperabilidad, que ese sistema de información de verdad me lleve a suplir las necesidades que tenemos dentro de la entidad, que si encontramos procesos que se llevan a mano o procesos muy manuales, pues ¿qué pasa? Porque no se hacen dentro del sistema de información y obviamente pues lleva su observación en este caso. Los logs transaccionales, se revisan obviamente que se estén haciendo, se estén cumpliendo todas las políticas que se deben tener definidas desde la entidad y que se estén llevando a cabo. Un ejemplo muy claro es cuando salen los funcionarios y el control de contraseñas. Cuando un funcionario se retira, entonces dentro del aplicativo debemos determinar que se haya hecho el retiro de ese funcionario o que no tenga el acceso a los sistemas de información para obviamente prevenir riesgos de corrupción o riesgos de fraudes que se presenten luego de la contratación. Dentro de la infraestructura tecnológica revisamos toda la parte física que se cumpla con la normatividad aplicada hacia las infraestructuras de data center. Si tienen una tecnología híbrida que es data center físico y data center en la nube, se revisa ese marco que se encuentra, digamos, en la asociación entre las dos, entre los dos data center y cómo se comunica y cómo se fluye la información entre ellas dos. O si solamente tiene la nube, pues revisamos obviamente el proveedor, porque ya tenemos una incidencia con IFX que ocurrió en septiembre del año pasado, que si bien el data center no era propio, era un alquiler, pues llegó a la afectación de los servicios. Revisamos licenciamiento, sabemos que el licenciamiento es demasiado importante, no solamente que miremos el licenciamiento, es un licenciamiento que se amortiza, un licenciamiento que se lleva al gasto, sino que los equipos de cómputo no tengan software ilegal instalado. En cuanto al desarrollo de software, revisamos que se lleven siempre las mejores prácticas también, no solamente técnicas, sino de seguridad de la información. En análisis de bases de datos revisamos, digamos yo en compañía de los compañeros, qué deben revisar ellos que de pronto con las herramientas básicas, por ejemplo como un Excel, no las pueden hacer. Nosotros utilizamos un software que se llama IDEA para análisis de esas bases de datos. En cuanto a contratación, también se le da apoyo a nuestros compañeros jurídicos y jurídicos para realizar la revisión de la contratación, porque precisamente ellos puede que sepan muy bien sus procesos de contratación, pero no tienen el conocimiento técnico en cuanto a tecnologías, digamos, para hacer esas revisiones. Entonces yo ya me apoyo con él. Ellos se apoyan conmigo y nos apoyamos mutuamente para realizar ese tipo de revisiones. Y finalmente el análisis de vulnerabilidades es algo que hemos estado implementando últimamente. Se hacen vulnerabilidades básicas, un código de inyección SQL, cositas así que nosotros podamos definir toda esa parte de seguridad un poco más avanzada. Bueno, ¿qué nos permite identificar todas estas actividades que hicimos anteriormente? Me permite medir el grado de exposición o de posibles amenazas a ciberataques, el nivel de cultura en materia de seguridad y en ciberseguridad, lo que yo les decía, o sea, tener el conocimiento y tener la conciencia de que no puedo hacer clic en cualquier parte, de que no puedo recibir un mensaje de texto, de que no puedo descargar un archivo. La seguridad en los sitios web o en las páginas web de las entidades, los inconvenientes existentes para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, cómo se están cumpliendo las políticas y los manuales de ciberseguridad implementados dentro de la organización, cómo se están cumpliendo los sistemas de información, si suplen las necesidades de los procesos, como se los decía anteriormente en la revisión de los sistemas, y el nivel de integración entre los departamentos dentro de la entidad, porque es muy importante que exista la comunicación entre ellos. Finalmente, con todo esto lo que revisamos es que exista algo documentalmente, que se llama el DRP y el BCP. El BCP es el plan de continuidad del negocio que debe ser general para toda la entidad. Y el DRP es el plan de recuperación de desastres tecnológicos que se revisan, que se tengan de pronto las mejores prácticas. Sin embargo, estos planes deben ser medibles, es decir, ellos se deben ejecutar de una manera frecuente, una vez o 2 veces al año, dependiendo de la complejidad tecnológica de la entidad, y pues desde allí se revisan si eso que se planteó dentro del plan funciona o no funciona. Si no funciona, toca replantearlo. Todo esto hace parte de la gestión de riesgos.
Bueno, como les comentaba Fabián, nosotros tenemos planteado, digamos, la ciberseguridad como servicio, y es que dentro de todos estos marcos normativos encontramos que la falencia más visible dentro de las entidades, dentro de las organizaciones, es el desconocimiento de los mismos marcos. Tenemos nosotros dentro de los servicios la aplicación de la normatividad de la ISO 27001 actualizada a la 2022, la implementación de los sistemas de seguridad de información al interior de la organización, cumpliendo con las necesidades y las misiones y visiones y objetivos de esa organización. Implementación de marcos de ciberseguridad, esos son marcos internacionales como la NIST, la ISO 27032 y SOC 2. Toda la parte de gestión de riesgo también se hace como servicio, auditorías internas, la capacitación y la concientización a los usuarios, dependiendo también de todas esas falencias que se encuentran dentro del contexto de la organización. Y tenemos seguimientos de amenazas 24/7, que son servicios contratados ya anualmente, test de penetración, dependiendo, digamos, de las necesidades del cliente también, y los servicios de respuesta a incidentes, es decir, qué pasa cuando tenemos un incidente de ciberseguridad en nuestra organización y cómo debemos actuar frente a esto, y si no tenemos el personal capacitado, ¿a quién podemos recurrir? Nosotros utilizamos una herramienta que nos permite valorar de manera externa cómo se encuentra en materia de seguridad y de ciberseguridad una organización por medio del dominio. Recordemos que el dominio es lo que va después del arroba. Arroba Nexia, por ejemplo, nexiamya.com.co, anexia, arroba. Todo lo que va después del arroba es el dominio. Y eso es a lo que se le hace un análisis por medio de búsquedas en Internet con esta herramienta que nos maneja en un ambiente controlado toda la búsqueda de esa información en Internet. En este caso podemos ver acá un dashboard que nos indica que tenemos unas incidencias. No, pásala, Fabián. ¿Qué tipo de incidencias encontramos? Este es un cliente y aquí por materia de seguridad y privacidad de ese cliente tapé el dominio. Pero quiero que sí les dejé el .gov.co para que vean que es una empresa del gobierno, o sea, es una entidad gubernamental. Se encontró riesgo de identidad de usuario. Este usuario, Jair.Guerrero, hizo alguna, hizo un clic en algún enlace que llegó en su correo. Esto me permite que le sean visualizadas sus contraseñas. Se visualizó que tiene contraseñas débiles y reutilizadas, un posible ataque de phishing, de malware, un almacenamiento inseguro y amenazas internas. Al hacer esto, afectó en un correo enviado a los correos que nosotros vemos en esta parte, con una afectación a unos 7, 9 correos más o menos, que les llegó lo mismo, entonces vuelve a pasar, es una cadena. También, digamos, encontramos riesgos en contraseñas. Entonces me dice que el riesgo de la contraseña del usuario no cumple con las políticas mínimas, que la contraseña no cumple en longitud, en el uso de números, símbolos y mayúsculas. Por general, tenemos una regla general para la creación de contraseñas, y es que tenga más de 8 caracteres, que se utilicen mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Este aplicativo me mostró, aquí lo tapé, ¿sí? Lo oculté, obviamente por seguridad, porque tiene una contraseña bastante débil, lo que me permitió identificar también que dentro de la plataforma de administración del correo electrónico no se están cumpliendo las políticas de seguridad para la creación de contraseñas por parte de los funcionarios. Los riesgos de configuración de certificados. Los certificados de cada una de las páginas web, eso se llama un certificado SSL, es un certificado que me dice que esta página es una página segura. Casi todas las páginas, de hecho, todas las páginas web comerciales, o por lo menos deben tener ese certificado. Esta me indica que el certificado se encuentra visible, pero no se encuentra aplicado de manera correcta. Entonces miren hasta dónde tiene el alcance de la plataforma. También encontramos riesgos de exploración en la web oscura o la dark web, como nos indicaba Fabián ahora que nos explicaba. Hay datos expuestos en la dark web. Esto es una advertencia que se le deja, digamos, al cliente, porque ellos ya deben entrar a revisar con una persona profesional y experta en navegación, porque es que navegar allí no es fácil, se necesitan herramientas
muy profesionales y se necesita saber del tema porque solamente al entrar con ese tipo de herramientas, si no tenemos el conocimiento, nuestro equipo y nuestra entidad se puede ver comprometida. Listo. Fabián, ¿sigues tú? Luisa, si hago más en el temario, creo que no. Sí, nos hace falta simplemente, ¿me escuchan? Y se ve la presentación, es que creo que me ¿Sí? congelé. ¿Te escuchamos? ¿Y la presentación corre? Sí, sí, también. Ah, vale, entonces fue solo la cámara la que murió. Ah, soy yo solo entonces. No, no fue mi cámara. No, bien, entonces digamos que en el marco de lo que mencionaba Luisa, pues como les digo, lo utilizamos interno, lo hemos manejado interno desde la auditoría financiera complementada con la tecnología, pues se pueden hacer este tipo de diagnósticos incluidos y a partir de, digamos, de ese diagnóstico que se entrega de las vulnerabilidades que se ven, pues podemos entrar a, digamos, ya luego como a venderlo hacia el exterior. Digamos que pues hemos establecido más o menos como 3 tipos de planes, uno básico. Todo esto depende, digamos, cada uno de ellos depende del tamaño de la empresa, el tamaño de la información que maneja, del volumen, de la cantidad de puntos que tiene. Entonces, uno básico que es toda la implementación del sistema de gestión de seguridad informática, otro que es a demanda en cuanto a seguimiento de amenazas, todo el test de penetración, servicio de respuesta a incidentes, y uno completo pues que tiene la implementación más todo lo que es la recuperación de incidentes, que como le digo, pues su valor dependería pues de los Alto. análisis que se hagan. Digamos que los servicios, pues aquí está un poquito más detallado lo que mencionaba ahora Luisa en cuanto a test de penetración, en cuanto al seguimiento y monitoreo todo el tiempo y la respuesta a incidentes. Y pues tenemos una tabla de valoración en dólares aproximado, pues digamos, un ejercicio aproximado con Luisa, en donde decimos, ok, una empresa pequeña, digamos, podría oscilar más o menos anualmente en el tema de la implementación en unos $7,000, una empresa grande alrededor de los $13,000, ya lo que es seguimiento y seguridad y seguimiento de amenazas, igual depende un poco del diagnóstico, del volumen, del tamaño, pero hablaríamos de unos entre 15 y $20,000, también dependiendo de la cantidad de puntos que tengan expuestos, todos los temas de recuperación dependiendo el nivel que se tenga que involucrar para recuperar datos ya hackeados. Hablamos entre los $20,000 y los $60,000. Reitero, pues obviamente porque un nivel 1 es un incidente menor que se puede solucionar en una semana. Un nivel 4 es una cosa ya enorme que requiere pues evidentemente mucho más tiempo. También hay los test de penetración que se pueden trabajar a nivel de aplicaciones web, de la red externa, de la red interna, que también pues se maneje. Esa era nuestra presentación el día de hoy. Espero pues que les haya parecido interesante. Si tienen alguna duda, pues aquí estamos atentos pues por si existe, aunque ya el tiempo se nos está agotando. Muchísimas gracias, Sí. Ramiro, y todos los asistentes. No, al contrario, gracias a ustedes, Fabián y Luisa, muy clara la presentación, bastante implementable, digamos. Es una cuestión de voluntad e inversión, por supuesto, pero en la red están los medios, digamos, está el conocimiento como para hacerlo. Eso es lo más importante. Si hay preguntas, bienvenidas. ¿Mm? ¿Estás queriendo Bien, hablar? muchas gracias. Sí. Nidia. Sí, bueno, sí. Me gustaría preguntar si este servicio de evaluación de ciberseguridad, ustedes lo pueden dar también desde Colombia para otras, digamos, alguna entidad en Costa Rica.
esa evaluación de ciberseguridad? Espérame, Fabián, creo que está. Sí estabas. Está medio congelado como Walt Disney. Sí, está como con él. ¿Cómo se llama? La imagen. Estoy- Puede hablar capaz, pero No, ahí me escuchan. ahora Sí, te en escuchamos, general yo sí. veo las imágenes congeladas, pero Pero sí lo estamos escuchando. No, está ok. bien. Sí, no, es que, bueno, no, al final, claro, gracias Nidia, se me olvidó esa importante parte, gracias por la pregunta, es, Mm, claro, esto tiene una ventaja enorme sobre un montón de servicios que nosotros podemos ofrecer ujú, y es que no necesita la presencialidad. Claramente esto se puede hacer desde lejos, ujú, a distancia, se puede hacer el diagnóstico porque podemos a través del dominio simplemente hacer el diagnóstico, entregar un reporte inicial que sirva de insumo para el ujú, auditor inicialmente, para incluirlo, pues digamos, dentro de su memorando de planeación o dentro de su documento. Y ya de forma posterior, pues si se requiere hacer algún tipo de servicio, algún tipo de implementación o una cosa de esas, pues ya también digamos que habría que hacer se puede manejar, digamos, al 100% virtual. En la etapa digamos, de implementación y demás, podría haber alguna parte ujú. que pudiese ser presencial, pero digamos, la característica principal es que evidentemente es un tema que se puede manejar en un 90-95% virtual. Ok. Gracias. Esto, y bueno, como siempre, ahí estaba viendo un mensajito en el chat, como siempre, igual, pues luego a través de Ramiro se compartirá la presentación y bueno, chévere volver a verlos, lo primero, y segundo, pues quedamos ahí muy al pendiente a través mío, pues sí, si llegan a requerir si esto les mueve fibras, si llegan a requerir algún tema con esto, pues estaremos muy al pendiente para apoyar la red como siempre. Bueno, Sí, sí. Ujú. Bueno, disculpen. sí, Sí, yo considero que esto se vuelve cada vez más importante, ¿verdad? Como ustedes saben, bueno, ustedes vieron, en Costa Rica tuvimos un ataque bastante grande y entonces eso ha hecho concientizar a muchas compañías sobre los cuidados que tienen que tener en ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, es una evaluación que probablemente se vaya a hacer. Entonces, qué bueno saber que lo podemos gestionar y ahí ya hablaríamos de detalles. Ujú. sí, y muchas gracias, Nidia. Y a ver, como una nota de realismo, digamos, ¿no? Un detalle que no me parece mal, digamos, indicar. Va a todos los niveles, no solo a nivel empresario. Digamos, a ver, hace 2 días, mi señora, mi mujer, mi esposa, recibió, ¿cómo se llama? También un ataque, ¿m? Telefónico, ¿eh? No solo a nivel web o a nivel correo, telefónico directamente. Este, y yo le advertí, por suerte, porque me había sucedido lo mismo hacía 20 días. Le dije, esto es un timo, como le dicen los españoles, este, y cortó enseguida la comunicación. O sea, y luego otro amigo mío, 24 horas después, le pasó lo mismo. Estamos hablando de Mercado Libre, Mercado Pago, etcétera, que es una empresa argentina, ¿m? Que está en toda la región prácticamente. Entonces, no sé muy bien cómo será la ley de seguros, etcétera, pero nos están queriendo vender muchas cosas y se están infiltrando en información personal, este, mm, bastante confidencial, digamos, no solo empresaria, sino personal, para hacer lo que se les da la gana. Por eso tener mucho las antenas puestas, digamos, ¿no? En la alerta. Así que el servicio que está brindando, digamos, bueno, obviamente que Montes Asociados, y otras firmas es fundamental tenerlos en cuenta, para cubrirse,
estos ataques, digamos, ¿no? Y por mi parte, de forma así abierta, de Nexia, también recibo ataques diariamente. ¿M? Es solo una cuestión de manejarlos y directamente lo derivo con la empresa que maneja estos temas. O sea, por eso soy muy cuidadoso. Estoy viendo, cambio mi teléfono, mi número, porque está demasiado como lleno de ataques, digamos, y alguno va a entrar. Y prefiero que no sea, no quiero perjudicar a nadie. ¿M? Por eso mucha atención a estos temas. ¿Vale? Sí, así es. Muchas amenazas tenemos. Pero bueno, Cambiar el número constantemente no es recomendable. Por supuesto que no. No, nunca lo cambié, en mi vida, nunca lo cambié. Pero bueno, si sigo recibiendo ataques, bueno, es como pasó con Soyoa, como pasó con Abelovich, que bueno, tuvieron que cambiar, digamos, ¿no? Abelovich no, Soyoa sí. Este, bueno, pues muy bien. Entonces, pues de nuevo reitero, un placer volverlos a ver y bueno, estamos ahí al pendiente de muchos temas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su atención. bueno, muchísimas gracias, Fabián, y a todos los que estuvieron presentes, a los que están todavía presentes. Y bueno, cualquier consulta, duda, bueno, nos comunican a Fabián, Luisa, a mí, y lógicamente que esto está siendo grabado, así que luego